7 hijos, abuelo, nieto, marido, empresario, triatleta y cofundador de Pulpo. En México fue cuando, eso es de cero, porque me senté en un país con nada, no nos conocía nadie, tenía que levantar capital, tenía que empezar desde cero y empezar a abrir. Y la verdad que nos fue muy bien. Muy buenas, Javier. Bienvenido a Emprender Radio. Te agradezco mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación y que hayas venido de Madrid aquí, a Zaragoza, a estar este rato aquí con nosotros. Encantado, Darío. Muchísimas gracias a ti y un placer. Además, vamos a ir conociendo poquito a poco cosas de ti. Tienes actualmente un proyecto, una startup que es Pulpo, que luego nos contarás un poco qué hacéis con los tentáculos. Exacto. del Pulpo. ¿Y por qué se llama así? Y por qué se llama así. Pero me gustaría ir a esa parte más personal. Ya sabes que yo te conocí en el podcast de Cuéntanos tu éxito y había una cosa que me llamó mucho la atención y que yo creo que nos va a llamar la atención, y es que, aparte de que cruzas mucho el emprendimiento y la empresa con tu deporte favorito, que entiendo que es el triatlón, ¿no? Que es la parte de deporte que más te gusta hacer. Exacto. Y es una familia numerosa, ¿no? Muy numerosa. Muy numerosa. Cuéntanos un poco, tienes 7 hijos y un nieto. Sí. Mira, normalmente me lo preguntan y siempre acabo diciendo lo mismo, que es mucho más sencillo, que es: soy marido de Rocío hace 25 años. Eso ya es llamativo. ¿Eh? Que eso ya es llamativo, Ya, que además eso ya... son 7 hijos, pero con la misma mujer. Con la misma. Siempre me preguntan lo mismo. Oye, ¿tienes 7 pero con la misma? Sí, con la misma. Entonces, llevo 25 años con Rocío, tenemos 7 hijos, soy abuelo de uno, mi hija mayor se casó. De hecho, tengo 2 hijos viviendo en México. Vivimos en México muchísimos años. Mis últimos 2 hijos son mexicanos y se han quedado 2 allí. Entonces, pues soy triatleta, abuelo y escritor ahora. Acabo de publicar un libro, una novela, hace 3 semanas. Sí, ¿de qué se cuenta? Se llama El convento de Notre Dame. Y es una idea que tenía yo hace muchos años, que es una novela de ficción, nada más. Entonces me apetecía de repente, siempre la contaba a amigos, a familia, y todo el mundo me decía: ¡ay, qué divertida! Escríbela, pero no tenía un final, no tenía nada. Y en el mes de noviembre dije: me pongo. Y me puse a escribirla y pues, escritor, ya ha salido. ¿Y te buscaste que siempre me genera esta curiosidad? ¿Te buscas la editorial? ¿Lo has hecho por independiente? Y luego lo hice independiente y lo busqué un tema online y se llama tuescritor.com y me funcionó de maravilla porque te ayudan a todo. Que eso es lo que necesitaba, un empuje de alguien que te ayude a... Vamos a escribirlo juntos, lo que no puedas yo te ayudo, lo publicamos, lo editamos, lo corregimos. Entonces me acompañaron en todo el camino y en 3-4 meses lo sacamos. Porque eso uno de inicio no sabe estructurar un libro, ¿no? Entiendo. No, ni yo sabía. O sea, me refiero, yo ni no es una cosa que haya tenido en la mente, pero yo lo pienso a veces cuando veo, porque ayer mismo hicimos una entrevista a una persona que estaba presentando su libro, que era sobre comunicación y liderazgo, y digo, ostras, yo lo pienso y digo, no sé por dónde empezar, vamos. Colombia, Kenia, Etiopía. Te invitamos a probar los mejores orígenes cafeteros. Entra en cafeselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de especialidad. Cafés El Criollo, el café que te mereces. Yo tampoco, hasta que te pones. Cuando lo quieres y tienes y empiezas a escribir, dices, me voy a poner a buscar. Me hice un curso de lectura, de escritura, me he hecho de todo, luego no me servía de nada. Entonces al final lo que buscaba era, como siempre lo tienes aquí, estás pendiente, y de repente me salió en Instagram me salió un reel de de tu escritor que decía exactamente lo que buscaba y dije, eso es lo que busco. Cliqué, hice la llamada, pero esto te lo prometo mientras estaba cocinando. Entonces dije, coño, si esto es lo que busco. Y pum, inmediatamente. O sea, lo llevaba aquí casi 8 años en la cabeza. O sea, que era un proyecto que tú tenías muy claro que tú querías escribir un libro en algún momento. Sí, pero no sabía ni por dónde empezar. Ya. Pero bueno. Yo es que ha sido una cosa que nunca lo he tenido ahí, igual que he tenido otras cosas de decir, quiero montar mi propio proyecto. O sea, ha habido cosas que sí que las tenía muy claras, en esto no, pero me parece muy complicado. Pero al final has montado una empresa. A mí me gusta el mundo del libro. Que al final... Puedes escribir un libro. Puedes escribir un libro. O sea, que no esté apartado de ese mundo, porque yo no puedo estar si no estoy leyendo un libro. O sea, yo tengo ahora mismo 2 o 3 empezados. Claro. Y depende de dónde estoy. A veces estoy aquí
y tengo un rato y leo y sigo avanzando. En casa tengo también otro. O sea que me gusta la lectura. Siempre soy un poco monotemático en los temas. O sea, son temas que tienen que ver con el mundo de la empresa, con lo que a mí me apasiona. O sea, liderazgo, comunicación, psicología, con todos esos apartados. Pero no me ha llamado la atención escribir yo el libro, ¿sabes? Pero sí que me ha parecido muy complejo. Bueno, he escrito 3 más, ¿eh? ¿Sí? Sí, de empresa. Bueno, no parar de eso. O sea que 7 hijos, abuelo, nieto, marido, empresario, triatleta y cofundador de Pulpo. De Pulpo. Antes de que nos metamos con Pulpo, que ahora nos meteremos con él, ¿cuál fue el primer momento en el que tú empezaste a emprender tu primer negocio? ¿Y qué sucedió? Vale. Para que tú dijeras, pues esta es mi vía. ¿Y de dónde venías? También me interesa, o sea, ¿de dónde venías en ese momento profesional? ¿Qué te impulsó y cuál fue ese primer proyecto? ¿De dónde venía? Te tengo que contar muy atrás. ¿Por qué me impulsó a ser empresario? Yo creo, es lo que me llevó. Sí. Sobre todo que es la parte de ventas. Yo venía de una familia muy normal en Madrid. La verdad que feliz y contentos. Sucedió algo bastante trágico a partir de los 16, 17 años. Yo vivía en Estados Unidos. Me mandaron a Estados Unidos a estudiar un año, que al final acabé quedándome 5. Pero me fui con 15 años y volví con 20. Entonces, cuando ya tenía 17 más o menos, creo que lo he contado alguna vez, mi padre es alcohólico. Entonces se fue de casa y al irse de casa, de repente nos encontramos que nos quedamos sin nada. Pero sin nada es sin nada, Darío. O sea, sin ingresos. No solo ingresos, que de repente empezaban a ejecutar la casa, que al final acabamos haciendo cola en la Cruz Roja para comer, si nos cortaban el agua, la luz, el gas. Esas cosas al final te curten mucho por dentro. Yeah. Y mi hermano y yo, que en esos momentos teníamos 16 y 15 o 17 y 16, algo así, porque el resto eran un poco más pequeños, somos 4 hermanos, nos hizo empujar mucho y empezar a trabajar desde el primer momento. Por eso yo creo que también nos hicimos como nos hicimos, o me he hecho como me he hecho. Eso, en vez de hundirme, lo que me hizo es hacerme crecer mucho. Entonces maduré muy rápido y empecé a trabajar desde los 16 años. Empecé a trabajar. Yo me pagaba mi propio colegio. El último año de colegio me lo tuve que pagar yo, porque mi padre es alcohólico o era alcohólico porque se curó, pero el pobre tenía una enfermedad. Entonces hasta que tocó fondo y se curó, porque ahora se curó, sigue con mi madre tan feliz, ¿eh? O sea que sigue... Sí, todo perfecto. Pero hasta que sucedió eso, esos 5 años, nosotros tuvimos que ponernos a trabajar, ayudar en casa, pagarnos todo. Entonces eso me hizo ver que, oye, entre una adversidad uno se crece. O por lo menos en mi caso me crecí. Bueno, hay 2 caminos. Sí. O hundirte o crecer. Pues en mi caso no sé qué nos pasó, que nos crecimos. Claro. Y entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en algo que, por alguna razón, no me preguntes por qué, me gustaba, que era la parte de ventas. Entonces, he vendido seguros de vida. He vendido enciclopedias por Madrid, puerta a puerta. He vendido cursos de inglés por teléfono. Acabé metiéndome en una empresa de telecomunicaciones a vender móviles. Airtel, ¿no? Airtel, que luego se convirtió en Vodafone. Sí. Entonces, esa parte de empezar a meterte en el mundo me empezaba a gustar y veía que era bastante ágil y que me gustaban mucho las ventas. Y a partir de ahí me metí en una empresa en la que que es un headhunter. Y en ese headhunter me di cuenta, dije, oye, al final es uno mismo. O sea, llevaba 1 o 2 años y dije, depende de mí. O sea, sí es verdad que tengo una marca detrás fuerte y gracias a la marca cogen el teléfono, pero al final la venta, la ejecución, etcétera, la hago yo. Y la gestión luego, probablemente del cliente. Claro, dije, pues lo voy a intentar. Entonces salí y monté mi propio headhunter y tenía 25 años o 26. Y me asocié con Ana, que era la que era mi socia en esos momentos, y nos fue de maravilla. Y estuvimos 8 años. Entonces, a partir de los 26, empecé a emprender. Quiero hacer un impasse en el episodio de hoy para hablar de un tema que nos preocupa a todos, y es que sentimos que cada vez la factura de electricidad nos está subiendo más. Por eso quiero hablar de nuestro patrocinador Isasfe. Isasfe es una consultoría energética que lo que hace es hacer que sus clientes cada día paguen menos en su factura de electricidad y están consiguiendo que rebajen su factura en más de un 30%. Hay una estadística que está clara y es que más del 90% de los suministros pagan de más en su factura de electricidad y de gas. Por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis mandarle una factura reciente y os pasen una propuesta
que no podéis rechazar. Sin compromiso, sin coste, solo ahorro. No dejes pasar la oportunidad. Seguimos con el episodio. No te pueden gustar las ventas, sea algo tan denigrante, ¿no? No podemos decir que somos comerciales, tenemos que decir que somos account manager, que somos asesores, que hay que... Comercial de puerta fría. Te lo digo porque yo empecé mis pinitos como comercial, como hemos empezado muchos que tenemos empresa, porque es que hay una parte muy importante de la empresa que es que hay que vender. Bueno, es que yo creo, sinceramente, Darío, que si no un empresario, un fundador, un directivo no está vendiendo, estás cavando tu propia tumba. Siempre tienes que prospectar. Aunque sea luego se lo pasas al equipo, pero que el director prospecte es muy bueno, en mi opinión, ¿eh? Y creo que siempre tienes que prospectar. Es como una figura que hemos querido echar a menos, ¿sabes? Echarle tierra y es la figura más importante que hay en una empresa. Porque es importante que el administrativo sepa llevar la contabilidad de la empresa. Por supuesto. Pero el administrativo no se va a pagar su puesto. Es el de ventas el que paga el puesto de todos. Y luego, lógicamente, todos aportan su granito de arena en el proyecto. Pero si no hay ventas, no necesitas administrativo. No hay ingresos de clientes. Aquí no necesitas administrativo, ni atención al cliente, ni reclamaciones, ni nada. Y a mí me apasionan las ventas. De verdad que soy un friki de las ventas y me encantan las ventas. Además, lees, ¿no? Bastante de ventas. Y los 3 libros que he escrito, que son 3 ebooks, son de ventas. ¿Sí? Sí, uno se llama Vende, otro Crece y otro Escala. Pero todo va relacionado con la venta. Pues los buscaré. No, ya no están. ¿Ya no están? En breve. Ah, vale, en breve pensaba. Vale, sale. Pues ya me lo indicarás porque me los leeré. Claro, me parece muy interesante y además porque están basados también, entiendo, en base a tu experiencia. O sea, cuento qué se debería hacer en la parte de ventas y efectivamente luego hay unas partes en la que digo, esta es mi experiencia, lo que me pasó en ese momento con esto. Lo mismo con levantar capital, lo mismo con crecer una empresa, internacionalizar una compañía. Entonces, siempre cuento mi experiencia, que llevo 8 años con Pulpo y que he montado otras. Entonces, siempre hay mi experiencia dentro. Y lo que he vivido en los últimos años en 12 países, pero que he viajado, o sea, he estado en 12 países, pero que yo he estado mucho en Colombia, en México, en España, en Portugal, vendiendo. Entonces, luego hablaremos de eso porque me genera siempre mucha curiosidad. ¿Cómo somos de diferente en España con respecto a cómo es la vida en México, con respecto a cómo es la vida en Estados Unidos e incluso, pues, por ejemplo, Colombia, que la has nombrado también, o otros países? ¿Cómo somos de diferentes? Porque a lo mejor también podemos ayudar a otras personas que quieren integrar el negocio en alguno de esos países 100%. Y que tienen que saber un poco cómo hacerlo. ¿Hablamos el mismo idioma? Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No. O sea, nos podemos llegar a entender el idioma. Hay muchas veces que palabras son muy diferentes. De hecho, hay una palabra aquí significa una cosa y allí puede significar otra. Pero culturalmente somos diferentes. Somos muy diferentes. Sí. ¿En qué nos diferenciamos, por ejemplo, en México? O sea, si una persona tuviera... Porque una cosa es lo que nos meten en las películas, pero vamos a la realidad, ¿sabes? Mira. ¿Cuál es la realidad de México? O sea, ¿en qué nos diferenciamos tanto con ellos? Por ejemplo, culturalmente somos diferentes y empresarialmente también somos diferentes. A mí, o sea, lo digo de primeras porque a lo mejor suena un poco que estoy en contra de, para nada. O sea, para mí España, por ejemplo, a diferencia con México, o los españoles, no todos obviamente, pero muchos españoles tienden a ser poco empresarios, poco emprendedores. Les gusta más estar en un trabajo fijo y están más obsesionados por la parte fija y lo que me pagan y cotizar a la seguridad social. ¿Eso crees que puede ser algo cultural? Yo creo que es un tema cultural. Lo he añadido al tema, o lo he querido ligar al tema de la guerra civil en España, de que se pasó como se pasó mucha hambre, se pasaron por momentos de mucha dificultad y era como agarrarte a lo seguro e intentar subsistir, ¿no? Ha pasado tiempo, ya que sigamos así. O sea, la lástima, a mí lo que sucede es que se sigue pensando en... muchos quieren ser funcionarios o les gustaría ser más funcionarios que emprendedores. Sí. Les gustaría tener un trabajo fijo y crecer poco a poco que emprender o que montar algo. Entonces, el mexicano es completamente diferente. El mexicano es muy emprendedor, muy empresario. Y además, si te dice, venga, vamos a montarlo, lo monta y lo intenta. Entonces, ese empuje lo tiene dentro. Y lo tiene desde siempre. Da igual si es una tiendita a la esquina, da igual si vende helados o si está montando Cemex. Da igual. Pero son muy empresarios. ¿Y la administración les apoya más? No, o sea, va ligado...
no les apoya. No, o sea, la parte... O sea, no va ligado a esa parte, no va ligado a que sea más fácil que pueda ser en España a nivel de administración o no. Es no, igual no de por complicado. Aquí tienes muchas regulaciones, allí no tienes tantas. Lo que sí tienen es, les llueve de Estados Unidos muchas cosas y mucho es la cultura. El americano, o el norteamericano, el de Estados Unidos, sí tiende a empujar mucho por montar una empresa, por intentar montar startups, etc. Y el mexicano es muy parecido. Y el mexicano de verdad que tiene un empuje brutal. Y adapta la tecnología muchísimo mejor y prueba muchísimo más que aquí en Europa. Ya no te digo España, que en Europa, o lo que he vivido yo. Entonces tú vas a vender tecnología a México y la toma de decisiones es mucho más rápida. Tú vendes en Europa tecnología, en mi caso Pulpo, y la toma de decisiones es más lenta. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un piloto, pasas una licitación, espérate que pasamos por compras, luego legal, y dices, oye, pero si esto es mucho más sencillo, si esto es, oye, ¿te gusta? ¿Crees que puedes funcionar? Es que nos vale millones de euros. Oye, inténtalo, mételo, y si no te funciona, pues lo quitas, no pasa nada, así es muy sencillo. No, tenemos que con un contrato, luego vamos por aquí, y dices, oye, es mucho más lento por aquí. En México, cierro contratos muchísimo más rápido que aquí, mucho más ágiles. Es verdad que luego aquí, por ejemplo, cuando se adopta mucho mejor y se trabaja y se lo trabajan y trabajan te hablo de Pulpo, y trabajan dentro de la plataforma. En México lo prueban y a veces se queda en el olvido y ahí, oye, pues mira, aquí es que no... Que la Airtel funciona bien, ¿no? Entonces, se vende más rápido, son más ágiles, adoptan más la tecnología, son más empresarios. Aquí somos más lentos, si quieres llamarlo así, pero son mucho más seguros. Entonces, ¿qué te gusta? No sé, depende de lo que quieras, pero eso es una diferencia, por ejemplo. Nos pasa, por ejemplo, nosotros las empresas que tenemos son de carácter nacional y en España los clientes son muy diferentes dependiendo de una comunidad autónoma que de otra. Y sí, por ejemplo. El aragonés, por ejemplo, es difícil de convencer, pero luego es muy difícil de que busque otro proveedor. Y entonces tú tienes que saber si quieres una captación rápida, pero que tienes mucha oscilación de clientes porque vas a tener bajas de clientes, o quieres trabajarte más al cliente y tener más seguridad y que luego tengas una tasa de abandono más baja, ¿no? Por ejemplo, eso es España, ¿ves? Contra México, por ejemplo. ¿Sabes? Aquí se nota mucho, por ejemplo, del norte. O sea, trabajas en el País Vasco, por ejemplo, Galicia, y ya bajas de Madrid para abajo y es que es diferente. Sí. Es diferente. Tienes, en mi opinión, mucha más facilidad de captación. La captación es más sencilla, es más rápida, pero también tienes más oscilación porque igual que has tenido facilidad para captarlo tú, te va antes. La competencia también lo va a tener. Nosotros en el mercado hay mucha competencia, ¿vale? En el sector energético. Antes de meterme con Pulpo y cuál fue esa necesidad que vistes en el mercado, que hiciste, la vistes clara y fuiste a por ella, ¿qué otros emprendimientos has tenido hasta llegar a ese punto? Mira, en realidad el Headhunter fue uno porque estuvimos 8 años. Luego monté otro tipo de empresa que no tenía... O sea, estaba más acompañado de alguien, de un amigo que estaba montando empresas y yo tenía un porcentaje pequeño, pero empecé a funcionar por ahí, que eran temas de una agencia, etc. Pero tampoco era un emprendimiento muy bueno. Lo que me llevó un poco más a emprender dentro de una compañía fue otro headhunter que fue el que me llevó a México. Que ese fue más, oye, necesito a alguien en Latinoamérica, sobre todo en México, que necesito que ponga en marcha esto y lo dispare. Y ahí fue donde me fui. Entonces ahí fue, como si dijésemos, la segunda vez, porque la primera, ese headhunter lo vendí. Lo vendí, pues que lo vendiera aquí por, ¿sabes? Pero sí fue no sacaste tu rentabilidad. Una venta. Y luego de ahí me fui a este otro que me llevó a México. En México fue cuando, eso es de cero, porque me senté en un país con nada, no nos conocía nadie, tenía que levantar capital, tenía que empezar desde cero y empezar a abrir. Y la verdad que pues, nos fue muy bien. Levantamos capital y 2 años más tarde estábamos facturando bastante y ya éramos un referente en el mercado. Entonces nos fue bastante bien. Y de ahí fue cuando luego salté a Pulpo. ¿Cuántos hijos tenías en ese momento y te fuiste tú solo o le dijiste a tu mujer nos vamos a México? Joder, ¿sabes cómo es eso? Es divertido. Porque yo sí hago eso, a mí me funden. O sea, me refiero... ¿Qué va? No, mi mujer no contempla pasar el charco, pero ni para verlo.
Bueno, o sea, con eso, ese es el lo que pasa es nivel. que mi mujer me conoció ya... Bueno, te cuento. Yo venía de Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando volví de Estados Unidos, conocí a Rocío. O sea, en primero de carrera. Entonces, a mí ya me había conocido que vivía en Estados Unidos y que acababa de llegar. A mí me encanta viajar, me encanta saltar y no le tengo ningún miedo absolutamente a nada. Si me mandas mañana a Japón, me voy a Japón. Es que no tengo ningún problema. Y ya Rocío sabe que soy así. Entonces, me metí en una empresa que me lo pasé como un enano que se llama Vodaclick. Vodaclick era un marketplace de bodas que luego quebró, pero nació en el 2000 y en el 2010, no, en el 2012 más o menos quebró, estuvo muchos años, sacó a bolsa y yo era el director internacional. Entonces, en ese momento yo vendí el Headhunter, me metí en Vodaclick y ahí viajaba 15 días al mes, casi. ¿Sabes? Y me iba por toda Europa y por toda Latinoamérica. Macho, yo me iba por Latinoamérica y decía, qué maravilla es esta. O sea, ¿cómo se vive aquí? Estaba en Chile, en Colombia, en Perú, en México, me iba a Argentina, luego a Brasil, luego otra vez México y decía, los tíos tienen algo diferente, esto es y una alegría en el cuerpo que es brutal. O sea, quieren emprender, quieren tirar. Y volví aquí, era una crisis bastante fuerte y veía que aquí la gente estaba acojonada, macho, retraída porque empezaba con una crisis fuerte, estaban despidiendo a gente y yo venía de de Estados Unidos, de México y de Latinoamérica con una felicidad que me decía Rocío, tío, ¿qué te pasa? Que es que tú vienes radiante y el resto estamos todos aquí. Le dije, vámonos, vámonos. Y me decía, a ver, que tenemos 5, porque en esos momentos teníamos 5 hijos, y el quinto tenía 1 año, 2 años, no me acuerdo ya, Sí, un poquito. que era chiquitín. Y le dije, te lo prometo, vente conmigo. Entonces se vino un viaje conmigo a Chile. Ya fuisteis solos primero, ¿no? Solo. Pero lo que vine es a convencerla. Rocío no había salido nunca vamos, se había ido a Dublín 8 meses a aprender inglés y punto, pero no había hecho las aventuras mías. Pues yo de verdad que me iba como de Aquilca y me pegaba 2 meses en Chile, Brasil, Argentina y me volvía. ¿Sabes? Entonces, sí soy bastante aventurero en ese sentido, ¿no? Entonces, me la llevé a Chile, no le convenció y a mí es que me encantaba el país y le dije, bueno, pues vente a México, que hay en el siguiente viaje a México. Pues se vino a México y se enamoró. México le gustó. Entonces volvimos y dije, vale, ¿te ha gustado México? Genial, me voy a buscar un trabajo para irme a México. Porque ahora está cayendo, porque estamos ya en vía de cerrar. Y me puse a buscar y ahí fue donde el Headhunter, que es de un buen amigo mío, me dijo, oye, necesitamos en México. Y al día siguiente me fui con Rocío. O sea, me fui a cenar con este director general de esta compañía. Y a la mañana siguiente le dije, Rocío, vamos a desayunar. Y le dije, esto era un jueves, ¿eh? Me van a ofrecer irme a México, le voy a decir que sí, estas son las condiciones. ¿Qué te parece? Pues solo daba vueltas a la mesa. ¿Cómo que...? ¿Pero le vas a decir que sí? Sí, sí, le voy a decir que sí. Entonces, ¿qué te parece? Porque, oye, nos apetece, ha salido, ya es el momento. Entonces, claro, le dije, si es sí, es sí, ¿eh? Sí, no, venga, vámonos. Y dije, vale, pues me voy el domingo. Y me cogí el vuelo y me largué el domingo. Entonces, empecé y yo estaba 15 días allí, 15 días aquí y así me pasé durante 8 meses para empezar a poner. Y hubo un momento que dije, es imposible. No, es un castillo en naipes. Lo dejo todo montado y cuando vuelvo se medio cae, tengo que reconstruir, me tengo que largar. Tengo que largar ya con toda mi familia. Y teníamos 5 y me fui. Cogí los bártulos en mitad de temporada, ¿eh? No esperé a que los coles terminaran. En mitad de abril dije, nos vamos y nos largamos. Y me fui con 5. ¿Cómo es México? ¿Es tan acogedor, como se dice? Es un espectáculo. No sabes cómo te acogen los mexicanos, no sabes cómo es la entrada a los colegios, a las familias, a los amigos. Es brutal. Es un país que de verdad es una maravilla. Y todo eso que dicen de la inseguridad, sí la hay, pero de verdad, yo estaba viviendo 10 años, sigo yendo muchísimo, no ves nada, no vives. O sea, se vende muy mal México en ese sentido. Es una economía brutal, unas empresas que son espectaculares, la gente no sabes cómo es, no te puedes imaginar, yo tengo grandísimos amigos allí y nos metimos en un mundo muy mexicano, nos hicimos muy buenos amigos con gente mexicana y tengo yerno, hijos, nieto, amigos, empresa, o sea, es que no puedo estar más metido en el Bueno, mundo. que tuviste tu entorno social allí, está Pero claro. estoy muy metido en México. Y ahí me fui con 5.
Y en el tema de seguridad, para que la gente esté más tranquila, ¿es que tú te metes en un sitio que está más o menos protegido, te encierras ahí? ¿O tú puedes hacer una vida normal como haces en España, teniendo cuidado, porque en España también tienes que tener cuidado de saber dónde te metes y dónde no? En todas las ciudades hay barrios que sabes que puedes tener problemas, ¿vale? Es parecido, o sea, puede ser parecido a lo que nos encontramos aquí. Haces la vida exactamente igual. O sea, te prometo que tú te vas a Ciudad de México, que hay 25 millones de habitantes, y no están metidos en casa, está todo el mundo en la calle, todo el mundo en restaurantes, todo el mundo de copas, todo el mundo saliendo. Hay vida normal y corriente. ¿Que suceden cosas? Sí. ¿Que cuando suceden cosas son más heavy? Sí. Pero tu vida no estás encerrado. No estás dices, es que estoy en una urbanización cerrada y... No, para nada. Yo, es más, yo vivía en una casa dando a la calle, ¿eh? Yo no estaba metido en una urbanización. Y vivíamos tranquilos y felices. Y mis hijos conducían, 3 de ellos, se iban al colegio en coche, se iban con amigos, volvían. Mi mujer se iba a cenar con amigas y volvía por la noche a las 3 de la mañana. Yo me iba a cenar. O sea, que no pasaba nada. Yo andaba tranquilamente, tenía moto y me movía moto hasta la oficina y volvía. Te prometo que haces una vida normal y corriente. Que haces una vida Eso sí, no vayas con un Rolex, porque seguramente en una zona te lo van a robar. Seguramente no, te lo van a robar. Te pegues un susto. Mientras tengas cuidado con cosas, no te pierdas en un sitio malo en México, porque ahí sí puedes. Tienes un problema. Pero esa zona es 6 veces Madrid, donde te puedes. O sea, ¿dónde te deberías de mover en México? Pues por esta zona. Por esta zona es 3 o 4 veces Madrid. Y me sobra. 20 y tantos millones de personas, que has dicho. 25 millones de habitantes. Es muy loco. Es brutal esa ciudad. Eso es la mitad de España. Claro, entonces te dices, ¿de verdad me voy a mover? ¿Voy a tener problema? No, te lo prometo que no. Vamos, acabo de estar ahora 2 semanas. ¿Y luego tiene muchas capitales igual a Ciudad de México o no? Tiene Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Y Monterrey y Guadalajara, y eso no es incapacidad como Ciudad de México. No tiene 25 millones, pero tiene unos cuantos, ¿eh? Tienen 5, tienen 8, tienen 7. O sea, son un Madrid o un Barcelona. Sí. Yo, por ejemplo, me fui luego a vivir a Mérida. Mérida está en el estado de Yucatán, cerca de Cancún, ¿no? Cancún está en Yucatán, en esa península. Pues yo me fui a vivir a Mérida 2 años. Es la ciudad más segura de América. Y es tranquilísima y se vive fenomenal. Tiene 1 millón o 1,5 millones de habitantes. Y es una ciudad pequeña para México. Sí, está claro. España entra en... México tiene, creo que son 32 o 34 estados. España entera entra en un estado. Se llama Chihuahua. Imagínate cómo es de grande. Somos que nos parece que somos nosotros, ¿sabes qué? Y luego vas, de grande. Para eso es importante viajar y darte cuenta de otras realidades. Y profesionalmente los tamaños es brutal, pero brutal, ¿eh? O sea, tienes... voy a poner un ejemplo que siempre pongo el mismo. Mira, aquí tenemos como cliente a una empresa de leche, ¿no? La más conocida. Tiene 700, 800 vehículos. ¿Cuánto crees que tiene la misma empresa allí, o sea, la empresa de leche más grande de allí, en México? ¿Cuántos es el doble, el triple, no? O sea, en vez de 800, ¿cuántos crees que tiene? Pues 2.000, ¿no? 1.000 y pico. 25.000. Perdón de la expresión. Imagínate, es un tamaño tan grande, unos perfiles de empresas tan brutales, que de verdad que el negocio es una maravilla. ¿Y el mundo del emprendimiento también funciona? Mucho. ¿O eso más me refería a empresas ya muy establecidas de generaciones en generaciones y ya está? Mira, son muy empresas familiares, muchísima. Casi todo lo que veas detrás hay una familia, incluso los bancos, ¿eh? O sea, todos son empresas familiares, pero luego hay muchísima empresa, mucha startup, muchísimo. O sea, se mueve, el mundo startup allí es bastante grande. Y la gente, la verdad que hay mucho fondo, tienes muy cerca a Estados Unidos, entonces puedes levantar capital allí o levantas capital en México, tienes fondos muy grandes, y la verdad que el mundo startup es bastante grande ahí. ¿Cómo se ve el mundo de la empresa en México? Me refiero, por ejemplo, en España, siempre al empresario se la ha denostado un poquito, ¿no? Ahora nos salva un poco porque la figura del emprendedor es la figura guay, ¿sabes? Y entonces es como cool, que nos decía ayer, ¿no? Noemí, que nos decía, es que el ser emprendedor ahora es cool, ¿no? Vale, pues nos ha salvado eso, que es cool ahora ser emprendedor. Hace 10 años en España no era cool. O sea, cuando yo empecé no era cool, ¿eh? Ahora es muy cool. Eso parece ser. Sí, por el mundo de la startup, por la gente joven que quiere emprender, que si no sé qué. Joven tengo poco, Tengo 48 ya. Luego nos adentraremos en eso porque se puede montar una empresa y una empresa que funcione 100%. En una edad más avanzada, no hace falta tener 20 años. Sí. Entonces, aquí la figura del empresario siempre ha sido denostada como ese perfil siempre negativo, ¿no? ¿Ahí cómo se le ve al empresario? Igual.
Lo que pasa es que el empresario grande se le ve igual, o sea, se le ve el típico grande enorme que, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que es que el empresario allí es el dueño del 100% de la empresa. O el 90%. Aquí, si tú te vas al Santander, los Botín, ¿qué porcentaje tienen? Sí, tienen un porcentaje chiquitín. Pequeño, ¿verdad? Es que allí tienen 100%. La barbaridad que es brutal. Entonces, no lo tienen, o sea, la verdad que la aprecian bastante porque da trabajo a muchísima gente. Y él es el dueño y señor, ¿sabes? O sea, no depende de un consejo ni de nada. Pues yo creo que es bastante buen visto. Lo que pasa es que, claro, siempre el gran empresario sigue forrándose porque se mete en todos lados. Con tanto dinero y con tanta empresa te puedes seguir metiendo en otros, ¿sabes? Entonces, pero la verdad es que se le ve bastante bien. Y al mundo startup se le apoya bastante. Como decía un día José Elías, imagino que sabrás quién es, claro. que yo, pues, a ver, es de mi sector, lo conozco desde hace más años, pero ahora se ha hecho famoso porque ha saltado a las redes sociales, ¿no? Al mundo digital, y él decía que a él le cuesta, si no me equivoco, 300.000 euros montar cada supermercado de su cadena de supermercados y le saca una rentabilidad de unos 30.000 al año. Que cuánta gente que tuviera 300.000 euros los invertiría ahí o no. O se lo gastaría o lo invertiría en otra cosa, ¿no? Que cuánta gente lo haría. Y dice que claro, que si eso lo multiplicas por todo el número de supermercados que él tiene, salen millones de euros de beneficio. Sí. Pero para hacerlo. Pero que hay que hacerlo, que hay que apostar y que hay que arriesgar. Y que cuánta gente lo haría si tuviera, aunque solo fuera 300.000, ¿cuánta gente lo haría para sacar esos 30.000? Yo creo que no tanta. Teniendo todo lo que él tiene que mover de nóminas, de seguros sociales, de riesgo, porque al final eso está ahí por el camino. No tanta. No tanta. Yo creo que no tanta. Por eso te digo que al final es dueño y señor el que dices y que está en muchos sitios, pero porque al final lo quiere arriesgar. Y que hay gente que no lo arriesga. Sí, no, yo creo que no hay tanta gente y debería haber más, fíjate, porque hay muchas ayudas. No, o sea, yo creo que no es tan tajante si tienes 300.000, invierte el 100% y entonces puedes tener un retorno de 30, sino que, oye, si tienes capital o no tienes, pero puedes llegar a tener algo, hay muchas vías para poder emprender. Pero de verdad creo que este país necesita emprendedores y necesita gente que emprenda. No podemos, y me voy a meter en un jardín que no quiero meterme. Bueno, dirás hasta donde quieras tirar, que no te quiero tirar de la lengua. Pero no podemos depender o querer depender del gobierno. Es que no podemos hacer eso, porque ¿verdad que el país tiene una deuda y hay que devolverla? Y siguen subiendo intereses, impuestos, pero es que tienen que hacerlo. Y te prometo que no es que esté a favor o en contra de este gobierno, es que por la deuda que tiene deben de hacerlo. Y nosotros, coño, deberíamos de emprender y ayudar y no de esperar a que de repente digas, oye, llego a los 65 y ala, ya me caen aquí mis 1.300 o 2.000 euros de pensión. Y no sabemos si vamos a llegar. Bueno, yo tengo claro que yo, hablo de mi generación, yo creo que nosotros no vamos a tener una pensión como se entiende hoy en día. Pues entonces, en el volumen que se entiende hoy en día. Yo entiendo que tendrás una pensión por lo que vale hoy a 300 o 400 euros. O sea, no la van a quitar para que no haya un escándalo social, pero que no va a ser una pensión que te permita vivir. Entonces, es mi opinión, ¿eh? Por eso yo cuando hablo con los trabajadores, cuando eso digo, invertir, separar una parte de dinero, hacer vuestros plan de inversión en fondos, en lo que sea, en algo que sea sencillito, 100%. Como queráis, si queréis que sea indexado, si queréis que sean bonos, lo que tú quieras, pero invertir en algo porque no penséis que vais a poder subsistir si sigue el mismo sistema o si esto no cambia. Pues eso es exactamente una de las cosas que quiero hacer ahora. Es uno de los proyectos que, sí, de hecho me lo propusieron, me encantó y dije, lo quiero hacer. Quiero dar una charla o explicar a universidades de España, decirles, oye, chicos, intentar emprender, pero explicarles cómo es la parte financiera, que tienes toda razón. Oye, fondos indexados. Con 100 euros al mes, si haces la cuenta, cuando tengas 65, ya tienes tu pensión. Ya la tienes, pero de sobras. Ya has metido 100 o 200 euros al mes. Sí, sí. Y ya sé que me preguntan, ya, pero con 25, ¿cómo lo hago? Pues a lo mejor no metes 200 al principio y metes 40. Por 50, sí, 40, 50. 30. Y cuando tengas 30 y ganas un poco más, acabas. Pero si tienes una constancia de meter 100, 200 o 300 euros al mes, te prometo que si haces la relación y lo ves, cuando tengas 65 ya tienes tu pensión y muy alta. Y no dependes de nadie. Y vas a tener más pensión que pero mucho la más pensión que te creo que sale a 3.000 euros o 2.000 y pico euros. Sí, es una barbaridad. Y eso te hablo con un indexa.
¿Sabes? A mí aquí da igual, ¿no? Sí, no, puedes decirlo. Así te patrocino. Al final es... Ostras, yo lo que pasa es que aquí nos pasa mucho desde o podemos conseguir lo que nos planteamos o no nos planteamos dar pasitos pequeños. Y es de, si tú no... O sea, lo óptimo que a lo mejor sería poner 300 o 400 euros, si tú hoy no te lo puedes permitir. ¿Con 50? Pues 100. Y si no 50, y si no 20. Sí. Pero haz algo. Empieza. Y cuando ya puedas, pues ya pondrás luego 40, como tú bien dices, pero, no, como no puedo poner lo que dicen que es óptimo, pues ya no lo hago. Exactamente. Sí. Claro, pon un mínimo. Claro. Y luego empieza a ver cómo sí puedes emprender, cómo sí puedes montar otra cosa, cómo sí puedes depender de ti mismo. No, da igual si tienes un side business. Oye, que trabajas en una empresa y puedes tener algo mínimo. Hoy, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con todas las plataformas que hay, puedes montar algo mínimo, ¿no? Influencer, bueno, ese influencer perfecto. Pero hay otras cosas que puedes hacer, ¿eh? Miles. Y montas algo, empiezas a tener algo, y si generas 300 euros, pues mira, esos 300 los metes a fondos indexados, por ejemplo. Ya tienes algo que empieza. ¿Qué sucede cuando de repente llevas 15 años en una empresa y te despiden? Te quedas como diciendo, coño, me han despedido. ¿Sabes? Si desde el principio tienes un alma o te has formado en emprendedor, empresario, sabes cómo hacerlo o cómo deberías hacerlo, no le tienes tanto miedo. Yo perdí el miedo a los 20 y pocos años. Dije, coño, voy a estar dependiendo de uno. Si puedo armarlo yo, lo armo yo. Y si mañana, oye, yo lo hice, lo vendí y me metí en una empresa luego, en Vodaclick. Y luego me metí en Catenon. Y luego Catenon es el headhunter que me llevó a México. Y luego monté mi propia empresa otra vez. Entonces, están los dos lados. Pero se puede. Y lo único que tienes que tener es la mentalidad. Y con una mentalidad de hierro y una mentalidad fuerte, no tienes ningún problema. Además, sin miedo. Una vez que lo haces, te das cuenta que es que lo vas a poder hacer todas las veces que quieras. Sí. Si una empresa no te funciona bien y va a la quiebra, por ponerte un ejemplo, es que lo vas a poder volver a hacer. Y volver a intentarlo y además con esa experiencia de decir, ostras, pues me equivoqué en esto y en esto y en esto y ahora esto no lo puedo acometer así, lo tengo que hacer diferente. Lo bueno de eso, yo es que lo digo muchas veces, digo, a mí, aunque no he tenido ningún tropiezo, pero si tengo un tropiezo, yo sé que lo puedo hacer, porque además lo he hecho en diferentes empresas, pero en cuanto ya lo haces en una, ya ves que tienes la capacidad de volver a hacerlo. Y sobre todo aprendes mucho. Sí, el emprendimiento te da que aprendes todos los días. Sí. Yo creo que es una maravilla. Intentarlo siempre, yo le diría a todo el mundo, inténtalo. Aunque sea con algo pequeñito, inténtalo. No tienes que montar el pedazo de empresa o la startup, porque además no depende, no sabes qué va a pasar. Estamos en un mundo que es muy inestable y no sabemos lo que va a suceder y que es que además un negocio no depende de ti. No, pero que inventas algo y siempre tienes, que es lo bueno, uno se cree que va a convertir en el nuevo Facebook y te crees que vas a pegar, pero y la inmensa mayoría, o sea, el 90 y pico % no llegan a eso. Está claro, porque es complicado. Sí, pero montar algo siempre, te lo prometo, que te vas a llevar tanto que merece la pena. Hace poco saqué un reel que decía que emprender no es para todo el mundo. ¿Tú piensas que es para todo el mundo o no? Yo lo decía en base de que ahora nos están contando continuamente las bonanzas del emprendimiento, del dinero y tal, pero no se cuenta la otra parte. Y hay gente, pues que a lo mejor llegado ese momento se va a arrugar, no va a ser capaz de asumir esas responsabilidades. Entonces, ¿tú crees que emprender es para todo el mundo o no? Mira, yo creo que todos nacemos exactamente en el mismo sitio. Y evolucionas según la familia hayas nacido, la formación que hayas tenido. Pero depende de ti, ser emprendedor o no. Ser emprendedor no es divertido. Ser emprendedor tiene, de hecho es peor que estar trabajando en una empresa y que te paguen X. Te lo llevas a casa, sufres mucho, si te toca levantar capital no es divertido, cuando te dan el capital no es tuyo, tienes que invertirlo bien, contratar, despedir, siempre te va a venir malas. Entonces, hay que tener una constancia y una resiliencia dentro pero eso la creas tú. Entonces, yo creo que cualquiera puede serlo. Lo único que tienes que hacer es creértelo y aprender y generarlo. O sea, generar esa constancia, Por eso yo hago triatlones y hago una analogía entre el triatlón y el emprendimiento, porque cualquiera puede hacer un Ironman. Yo hago uno dentro de 26 días exactamente, en Valencia. Entonces, y yo no sabía hacer, yo no corría, yo no montaba en bici, pero es un tema de constancia y entrenamiento y planificación. Si te empeñas, lo consigues. Si te enseñan, puedes hacerlo. Entonces creo que sí, todo el mundo puede hacerlo. Aunque no tenga dentro eso y aunque crea que no, es un tema de
lo voy a hacer, lo voy a intentar y tengo que ver quién me puede ayudar. Y con eso lo consigues. Unos tardarán 15 días y otros 15 años, pero al final, si quieres, lo consigues. Pues creo que sí, todo el mundo puede hacerlo. ¿Haces una analogía entre el deporte, en este caso el triatlón, que dices que cualquiera puede correr un Ironman? O sea, al final, lógicamente, si le ponen foco y entrenan, entiendo que todas las personas, de una forma generalista, podría llegar a correr un Ironman. Es una prueba muy exigente, porque ya no solo estamos hablando de correr, estamos hablando de correr, de pegarle a la bici, pero de nadar. Yo, por ejemplo, en mi época de hacer más deporte, ya te lo comenté antes, que yo competía en la bici de montaña, pues hacía carreras entre 80, 105, 110 kilómetros, más o menos. Al principio, cuando empecé con la bici, 10 kilómetros, luego 20, luego 30, fui avanzando. El unirlo con correr, pues luego le empecé a pegar a correr y estuve haciendo medias maratones, hacía normalmente, de correr por la montaña, pues como me gustaba la montaña con la bici, pero luego el añadirle la natación. La natación, Darío, eso era una puta locura, o sea, ni lo he meditado, ni lo he pensado. Pero es que eso es un mero trámite. En un Ironman completo, no. ¿Pero no te crees que ¿no crees que es más difícil el aguantar nadando, el acoplar el cuerpo para tener ese aguante? No. No, te explico por qué. Te prometo que es un mero trámite. El triatlón tiene muchas distancias. Uno se llama sprint, que es pequeño, olímpico, medio Ironman y el Ironman completo. El Ironman completo no hace falta. Quítate eso. Pues hay 8 tipos de triatlones. En el pequeño son 700 metros. Es que no es nada. Si es que puedes ir a Braza. De verdad, pues te vas a Braza y llegas y está. Si yo tardo 15 minutos y tú tardas 20, no pasa nada. ¿Y el miedo al mar abierto? ¿Eso quién lo...? Bueno, negocia. Eso quién lo negocia. Si tampoco te vas a meter a mar abierto. Sales de la playa, te metes, yo qué sé, 50, 100 metros y giras a la derecha o a la izquierda. Y ya está. O sea, no te estás metiendo mar adentro. Si te vienen olas, sí. Y si hay un triatlón... Yo hice, por ejemplo, uno que se llama Escape from Alcatraz. Y sí, ahí sí te meten, te dejan en Alcatraz y tienes que cruzar hasta la bahía. Bueno, ese no lo hagas si tienes miedo al mar abierto. ¿No te digo cosa? Porque además hay... Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que no, hay tiburones y leones marinos. Te ponen un chip para que espante. Y somos 500 tíos que saltamos. El tiburón no es como el de las películas que va y dice, mira, comida, 500 tíos al revés. Salen corriendo. Y luego hay barcos y tal. No, o sea, eso es espectacular, ¿eh? O sea, saltar ahí y darte la vuelta y ver el Golden Gate a la izquierda, el Alcatraz a la derecha, muy poca gente está metido ahí, ¿eh? No, que está claro que esa parte sí, pero otra si te parte da miedo, me parece muy mental. Pero, por ejemplo, el de Valencia, salgo del mar, de la playa. Me meto, pero no me meto mar abierto, me meto, yo qué sé, 50 metros y giras a la derecha y tiras. Te lo prometo que es un mero trámite porque te pasas muy poco tiempo metido en el mar. He hecho buceo y he sido siempre un cagazas en abierto. Porque pues en mi época de mi generación, pues vimos todas las películas de tiburón con la musiqueta, se metían en el mar por la noche y eso era, ¿sabes? Y yo siempre había sido, pero yo que me gustan mucho los animales y yo quería sentir eso. Entonces, cuando estaba a poco que me había separado y eso, yo decía, pasar pues como un tiburón a tomar por culo que ya está, sin nadie me va a echar de menos, ¿sabes? Que no tengo ni hijos, ni mujer, ni nada, pues mis padres y tal, pero yo digo, ¿qué va a pasar? O sea, no tenía responsabilidad, para que nos entendamos. Y te empiezan a meter, me acuerdo ahí en la zona de Alicante, con la barca ahí para adentro, y tú vas viendo que va para adentro, y va para adentro, y de repente yo dije, ostras, tío, con casi 40 años... Tú ahora no puedes decir que tú no te tiras. Que tú ahí no te tiras, ¿sabes? Ahí tienes que pero estaba sudando, ¿eh? O sea, pero sudando. Y sí. Fue tirarme así para atrás, caer y empezar a ver lo que había ahí y se me pasó todo. Claro. O sea, no, ya era como que, o sea, va a hacer una barbaridad. Que pasara lo que pasara, lo iba a compensar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, porque es que eso era la leche. Nada, bajamos, me parece que eran unos 20 metros o así. Y qué espectáculo que lo hay abajo. Bueno, ¿sabes? Entonces... Pero nadar, te prometo que no es tan difícil, ¿eh? Y además, te digo, si se te da muy mal nadar... No es que A ver, no, pero... yo creo que sé nadar y yo, pues nado, ¿sabes? Me meto en la piscina y nado, y cuando voy al gimnasio, pues en la piscina climatizada, pues me echo 3 o 4 largos, pero yo me doy cuenta que yo puedo evolucionar mucho más rápido corriendo o en bici. Pues esa es tu jugada. Saltas conmigo al agua
vas a braza, no debes, pero si entrenas 6 meses y vas 2 días a la semana a nadar y haces primero 7 largos, luego 12, luego 15, después de 4 meses créeme que haces 50 largos. Está claro que al final, si tú no eres capaz de saltar de aquí a aquí, pues salta un poquito. Al día siguiente intenta saltar un poquito más, que es lo que les digo yo a ellos muchas veces, hasta que tienes la capacidad de saltar donde querías ir. Justo. Pues lo que tienes que tener es constancia. Y lo que tienes que tener es mentalidad. Y si tienes esa mentalidad, y si no, te la ejerzo yo, acabas nadando. Entonces al final dices, pues ya está, ya sé nadar. Venga, ahora me voy a la bici. Claro, meterte 90 o 180 kilómetros en bici, primer día tú ya lo has hecho. Pero el primer día lo ves imposible. Yo ahora llevo tiempo sin ir con la bici, o sea, sí que hago spinning en casa, sin ir con la bici, y yo me podría hacer 50 kilómetros con la bici tranquila. Es como que el cuerpo ya lo tienes como acostumbrado, aunque lleves tiempo sin hacerlo. Es la mente, es la cabeza. Porque cuando tú sabes que te dice no puedo más, tú ya sabes cómo está funcionando eso y sigues dándole los pedales y ya está. Es clic. Si tienes agua y tienes alguna cosa, pues si te da un poco de bahío, ya el resto ya va a ir. O sea, yo se lo decía siempre a amigos míos, cuando tú cruces la meta la primera vez, aunque sea un triatlón pequeño, es que haces clic y dices, ya está, ya sé que puedo. Entonces el siguiente es mucho más sencillo. Yo ya he cruzado la meta de un medio Ironman, ya sé lo que es. Entonces ya no le tengo miedo, ya sé que si voy mal, bajo el ritmo y se acabó. Pero además compites con ti mismo, o sea, no necesitas hacer un tiempo. O sea, te da igual si haces 5 que 7, ¿qué importa? Ya cruzas esa meta. Claro. Eso me pasaba al principio en la bici montaña, pero luego ya me picaba. O sea, luego Claro. ya, no es que me picaran, pero ya intentaba ostras, yo sé que tengo este nivel y yo no puedo bajar de este puesto en la carrera. Pero eso ya depende de ti. Ya depende. Pero sí se puede, te lo prometo. Sí. Pero al principio no, al principio era llegar y cuando hacías las de 50, 45, 48, 50 kilómetros, que eran las primeras, que corría con el equipo de ahí en Teruel y era llegar. Y ya está. Pues volviendo a lo que has preguntado antes, si uno puede hacer un Ironman, uno puede emprender. A eso quiero ir. Yo lo hilo rápido, por lo que lo dices y por lo que tú lo quieres hilar, pero yo quiero que lo expliques, porque al final nos estarán viendo personas que no han emprendido, por qué es tan parecido, porque puede haber personas que sean buenos en el deporte, que hagan carreras o que vayan con la bici y a lo mejor tienen ya esa mente preparada. ¿Por qué lo hilas tanto, el emprendimiento? ¿Por qué se parece tanto? Es que es muy parecido. Tú cuando vas a hacer un Ironman o un triatlón, el que sea, tú necesitas una planificación. Tú esto cada vez que te vaya diciendo, hílalo con la empresa. Al final es lo mismo. O sea, necesitas tener una planificación, tener una constancia, tener una resiliencia a lo que te va a venir y lo que te va a venir duro. ¿Vale? Entrenar diario. Te duela la cabeza, no te duela. Y si no es diario, es 5 días a la semana. ¿Sabes? Y te vas poniendo retos y te vas poniendo metas y vas llegando a esas. Y si no, giras en el camino. Y de repente dices, oye, este día no puedo o veo que la bici no soy tan fuerte, pues voy a meterle un poco más de correr o voy a darle un poco más a la bici. Entonces vas girando durante el camino para llegar a tu éxito final, que es hacer el Ironman y cruzar la meta. ¿Qué diferencia hay con lo que te acabo de decir con el emprendimiento? Bueno, si yo lo hilaba, yo lo veía, pero quería que lo dijeras. Claro. Luego, la diferencia está, ¿no? En vez de poner excusas para no salir, es poner excusas para salir. Yo eso hacía, o sea, en vez de decir, ostras, es que hoy y hay un sol de nariz, es decir, parece que va a llover, que hace muchos años hace un sol de cojones, ¿sabes? En vez de poner la excusa para no salir, el día que esté chungo, te tienes que poner la excusa para salir. Es decir, es que tengo que salir. Pero luego necesitas equipo, necesitas acompañamiento, lo mismo que una empresa. Necesitas un co-founder, si quieres, que es tu mujer, tus hijos o un club de triatlón. Necesitas una planificación también de nutrición, una planificación de entrenamiento. Sin una buena nutrición, sin un entrenamiento no haces. Lo mismo en una empresa, necesitas capital, necesitas equipo de ventas, necesitas marketing. Entonces, al final es muy parecido. Y es una similitud, pero vamos, brutal. Entonces, yo creo que lo principal de eso es tener una mente. Y yo he ejercido una mente brutal. Porque me lo he trabajado, lo he leído mucho, he trabajado mi cabeza. Entonces, con eso se me da muy bien emprender y se me da muy bien el deporte. El deporte. Y no es que vaya a tener éxito, sino que no le tengo miedo y tengo una mentalidad fuerte como para saber que puedo emprender y que puedo tirar. Yo siempre, a mi mujer le dije, cuando le dije que dejaba
la empresa con 5 y estaba embarazada el sexto y me ponía a emprender pulpo, le dije, te prometo que si depende de mí, sale. Porque si depende de mí, va a salir. Y eso es lo que me creo. Porque yo me creo a mí mismo y sé que lo puedo conseguir. ¿Qué diferencia hay eso con... Sé que si depende de mí voy a terminar el Ironman, o si depende de mí las ventas y emprender, voy a conseguir que funcione. No que vaya a ser exitoso, no que vaya a ser un unicornio, no, sino que va a salir. Que funcione. Que funcione. Que funcione. Luego ya veremos que malviva. cuál es el nivel de funcionamiento. Exacto. O sea, tú no evaluabas la opción B. No hay, solo evaluabas la opción A. No hay nunca opción Y cuando B. No hay opción B, pues la tiene que salir. Yo es que no tengo opción B. Tampoco tengo opción B dentro de 26 días. O sea, yo esa meta la cruzo. ¿Cómo? No lo sé. A lo mejor con la bici arrastras, pero la cruzo. Entonces, no puedo tener una opción B, porque si tengo opción B, puede que la coja. Y si la cojo, me voy por otro lado. Ya. Y la opción B, normalmente en un Ironman es, lo dejo. O hay que me duele la rodilla, o hay, mira, que he pinchado, qué pena, pues me voy a mi casa. Y si la opción B la buscas en tu empresa, no. Voy a buscar una empresa en paralelo que me dé... No, pues no, métele foco a esto, y si le metes foco a lo tuyo, lo vas a sacar. 24/7. Y de verdad, sé un bestia en pensar cómo vas a sacar lo tuyo. Y lee, y prueba. Y yo hago mucho, por ejemplo, veo muchos emprendedores, me siento a tomar café con muchos emprendedores o muchos fondos de inversión. Entonces, entiendo qué está sucediendo, me dan tips, digo, coño, qué buena esa. Y la pruebo. ¿No me funciona? Otro. Entonces, me gusta mucho hacer eso. Y eso es estar constantemente probando y cambiando. Vamos a hablar de pulpo. ¿Qué es pulpo? Y sobre todo lo que más me interesa es qué necesidad vistes en el mercado que tú pensaste que no estaba cubierta. Porque está claro que viendo la evolución que has tenido con pulpo, había una necesidad que no estaba cubierta. Sí. Mira, a ver, Pulpo es una plataforma en la nube para la gestión de flota vehicular. O sea, la idea de Pulpo, cuando la montamos, es cualquier gestor de flota. Cuando tú tienes una flota de vehículos y quieres gestionarla, tienes una empresa de telemetría, de GPS, una tarjeta de gasolina, una empresa de renting, el seguro, las multas, y tienes como entre 6 y 7 plataformas para gestionar tu flota. Tú imagínate el tipo, el pobre, que le dan un coche y tiene que gestionar el contrato del renting, las tarjetas de combustible, el GPS, las multas, el seguro, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos, y por eso se llama Pulpo, integramos todos los proveedores en una sola plataforma. Entonces, conectamos todo. Cada tentáculo es una API, ¿no? Conectamos, es un proveedor. Entonces, conectamos toda una plataforma. Cuando todo cae a una plataforma, automatizas la gestión, o sea, es una forma muy sencilla porque te viene todo a un solo sitio y le decimos qué está sucediendo y qué debería hacer y le saca los reportes que él necesita. Eso es Pulpo. Incluso le orientáis qué es lo que debería hacer. Sí. O sea, no solo le dais un reporte de datos, sino que le ayudáis en la gestión. En la gestión del día. O en la toma de decisiones, para que no entendamos de alguna. Eso es. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en el mercado? Que todo el mundo trabajaba con un Excel. Entonces era alucinante, porque era, oye, ¿cómo gestionas tu flota? No, tengo un Excel. Porque claro, para sacar el rendimiento, que eso ahora mismo vosotros no lo sabéis, pero da igual, el rendimiento tienes que cruzar telemetría, o sea, el GPS, los kilómetros contra el combustible. ¿Cómo lo cruzas? Lo metes en una tabla de Excel, lo cruzas. Ya cruzas el dato y te sale. Y te sale, ¿no? Bueno, pues Pulpo te lo hace automático. Pero antes era un Excel. Entonces, claro, cuando nosotros no vimos esto en el mercado, nosotros montamos otra cosa. Era un valet parking on demand. O sea, imagínate que me vengo aquí, vengo en coche, pues pedía un parking, había un tipo esperándome abajo en la puerta, me recogía el coche, se lo llevaba, yo me subía aquí y yo veía dónde se iba y veía dónde iba a aparcar. Mientras se lo lleva, había unos servicios alrededor. Le podía lavar el coche, llenar el coche de gasolina, pasarle la ITV, mientras yo estoy aquí contigo, ¿no? Y luego me iba, lo pedía de vuelta y veía que, como el típico Uber, ¿no? Viene de vuelta y me voy. Bueno, pues no funcionó. Porque dices que las cosas no funcionan. No funcionaba. Por el momento, a lo mejor la misma idea en otro momento funciona, pero en ese momento no. Pero cero. Entonces el B2C no funcionó y nos fuimos a B2B. En el B2B, cuando íbamos a las empresas en México, porque esto nació en México, a venderles, oye, íbamos al director de recursos humanos y le decíamos, tú tienes X empleados que les quieres dar parking, ¿no? Y no tienes porque aquí ya no tienes alrededor ni tienes. Dales esta que se llamaba Parkiller, se llamaba así la app, y llegan, salen de casa, lo piden y les estamos esperando, nos lo llevamos y cuando vuelven, se van a sus casas, se lo devolvemos. Ah, qué interesante.
Y entonces, claro, se enteraron de que cuando nos llevábamos el coche, les podíamos pasar la ITV, etcétera, etcétera. Y de repente nos decían, oye, ¿y puedo meter mis coches de empresa ahí y me alertas de la ITV? No. Para parking. Incluso a la tercera ya que nos decían eso, coño, aquí hay algo. Oportunidad. Lo importante es escuchar, al mercado. Y ahí volví con mi socio y decía, oye, siempre me están preguntando esto. Y me dijo mi socio, pregunta estas 4 cosas. Y era, ¿cómo gestionas tu vehículo? ¿Qué tipo de proveedores tienes? ¿Qué te gustaría? Entonces, claro, alucinas. Que te dan la información. No, es que alucinas que es que todo el mundo respondía exactamente lo mismo. Sí. No es que el 60%, no, es que todo el mundo me decía, gestiono con un Excel, tengo 7 proveedores o 6 proveedores y es un desmadre. Y ahí nació Pulpo. Entonces, por eso le llamamos Pulpo. Y al final ahí pues estuvisteis atentas a necesidad y lo cubristeis. Empezasteis con capital vuestro, sí, pero luego, conforme lo fuisteis escalando, entiendo... Fondos de inversión. Fondos de inversión porque escalabais muy rápido, entiendo. Escalábamos muy rápido, empezamos a crecer bastante. Tenía mucho sentido en el mercado, entonces vimos que escalaba bastante bien. Crear un software no es nada fácil porque tiene mucha funcionalidad y muchas cosas detrás. Entonces necesitamos mucho, teníamos estos capital y mucho recurso de tecnología. Entonces empezamos a crecer, empezamos a levantar capital, primero con un fondo, luego con otro y al final ahora tenemos... ¿Dónde empezasteis? ¿En México a levantar capital? En México empezamos, el primer capital nos vino de España y Colombia, fíjate. Como una empresa fondo. Que creo que esto es donde más les vas a poder ayudar, porque hay muchas empresas que pues empiezan yendo a la financiación, digamos, de toda la vida, ¿no? La financiación bancaria, y de repente hay veces que el banco, la empresa va bien, pero está creciendo muy rápido, el banco te dice, para aquí. Te frena. Y sí, tú dices, ostras, pues yo no puedo frenar esto, yo lo tengo que seguir escalando. Es que hay veces que ni siquiera se puede frenar, ¿eh? Sí. Y dices, yo tengo que ir a por otra financiación, otro tipo de financiación. Y se puede ir a por... ¿Qué es lo primero que se tiene que plantear? ¿Cuáles son esos primeros pasos que pueden dar? ¿De qué forma les podemos ayudar para que sepan cómo hacerlo? Justo. Hay muchas empresas que se llaman VCs, Venture Capital, o fondos de inversión, o Private Equity. Pues hay mucho estilo. Esto es como cuando vas a buscar un cliente. ¿Cómo voy a buscarlo? Mira, depende de lo que quieras levantar y cuánto quieras levantar. Hay un tipo de fondo y otro tipo de fondo. Oye, que quiero levantar una ronda, lo que llaman de semilla, seed capital, ¿no? Que a lo mejor son 300.000 o 500.000. Hay fondos de eso. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar ese tipo de fondo. Imagínate, vamos a poner España en este caso que estamos aquí. Pues busco fondos de seed capital, o sea, de capital semilla, que me pongan hasta 300.000 euros y los busco. Y además de buscarlos, ¿vale? Lo que hago es escribirles y llamarles, porque los fondos de este tipo de fondos tienen diferentes cosas. Ellos levantan un fondo de inversión o tienen 500.000 euros para invertir en empresas de tecnología o de agroindustria o de movilidad o del sector que ellos... De lo que ellos decidan. De lo que ellos decidan. De lo que hayan decidido que ven, ¿no? Entonces, puede que haya 25 empresas de estas en España, 25 fondos de seed capital, que les llamáis y lo que tienes que hacer es una labor de comercial, ¿sabes? Y además entre ellos ayudan mucho y no es que sean competencia, porque coinvierten. O sea, no es que venga uno y dices, no, yo te quiero a ti, que te quedes conmigo. No. Ellos te dicen, oye, genial, de los 500 que necesites yo te pongo 100 y te voy a presentar estos 2 más que te van a poner otros 200 cada uno. Entonces coinvierten. Entonces es una cosa muy buena porque entre ellos te pueden ir presentando. O sea, es tan básico como intentar contactar con ellos. Intentar no, contacta. Y pregúntales en qué tipo de fondos invierten. Tú le dices, oye, yo me dedico a movilidad, en el caso de Pulpo, sí, ¿no? Entonces, ¿tienes tu fondos de movilidad? No, el mío es de Food Tech, ¿no? Que es las apps de... ¿no? Pues ya está, pues contigo, ¿no? ¿Conoces a alguien? Siempre pides referencias. Sí, mira, el fondo no sé qué, si mueve movilidad. Coges y llamas y se acabó. Y así, entonces, a raíz que has levantado capital, empiezas a meterte en un mundo en el que ya empiezas a conocer fondos de seed capital, de venture capital. Vamos a parar un poco antes de ese punto. Una vez que contactas con ellos, vale, ¿hay alguna forma de que lo tienes que presentar el proyecto? Sí, tienes toda la... Por eso te he dicho, vamos a frenar un poquito aquí. Una vez que ya tienes y ya te dicen, sí, yo soy, pásame el deck. Y eso es un deck de inversión. En el deck de inversión el deck tienes que prepararlo de una forma. Te voy a dar tips, porque tampoco, si no me puedo poner aquí 17 horas, pero rápido. Tienes que contar tu modelo de negocio,
Pero no tienes que meter 27 slides, ¿eh? Al revés. Cuanto más sencillo, más fácil para que lo vean y digan, tiene sentido. Tienes que contar el mercado, en qué mercado estás y qué volumen tiene de mercado, tu modelo de negocio, los fundadores, y eso es muy importante, quién eres, qué has hecho, qué vas a hacer. Porque una de las cosas donde invierten sobre todo es en el fundador. Sí, al final es la Y luego, referencia que ellos tienen. Claro, un buen fundador con un negocio regular sale. Un mal fundador con un negocio muy bueno, con un modelo muy bueno, con una idea muy buena, Lo piensan. te dices, coño, es que no sé. Porque si yo invertiría, este sé que va a sacarlo, no sé por dónde. No sé si lo que me está contando hoy de un software de gestión de flotas que integra y se llama Pulpo me va a sacar. Pero sé que este tiene la capacidad de darle la vuelta y probar otro modelo y lo voy a invertir en él y su modelo me gusta porque el tamaño de la empresa, el tamaño del mercado es tan grande que puede tener cabida este modelo. Entonces es tamaño del mercado, modelo de negocio, fundadores y bueno, pues ya viene cuántos levantas, valoración de la compañía, etc. Vale. Más o menos. Y con ese deck te lo mandas. Y a partir de ahí lo que vas a hacer es defender tu modelo. Pero defiendes tu modelo con el volumen que hay. Oye, estoy en España, el volumen de negocio es hay tantos billones de vehículos en España, estas empresas que tienen, entonces empiezas a defenderlo y dices, y yo voy a montar esto, y necesito capital para esto, y defiendes tu modelo. Y a partir de ahí ya empieza la ronda de pues ahora defiéndelo ante el comité de inversión, luego te vas a otro fondo, luego te vas a otro fondo y así empiezas. Entonces el deck lo vas, según te van diciendo, lo vas puliendo, porque muchas veces tienes que pulir tu deck, lo vas mandando y... Hasta que encuentras hasta que el te que te interesa. el Hasta te que lo dices- hilas con el que te dice que sí. Y entonces cuando te dicen sí, ahora empieza otra diversión, porque es los term sheet, que son los documentos, si vas a hacer hay muchas cosas, pero si puedes hacer un SAFE, que se llama, que es un documento fácil donde la valoración viene después, puedes hacer una nota convertible, entonces puedes hacer varios tipos para poder levantar capital. Por eso te digo que no es sencillo, pero sí hay muchas vías para poder montar una compañía. Y dices, oye, es que no tengo un duro, tengo dinero, pero tengo una gran idea. Te vas a un fondo de seed capital, lo defiendes y te dicen, vale, pues te doy 300.000 por el 15%. Fenómeno, ya tienes dinero. ¡Hala! Normalmente ellos tienden a querer tener una salida, ¿no?, de la empresa. Sí. ¿En qué plazo se mueven? Suele ser entre 7 y 10 años, más o menos. Depende, los seed capital es un poco menos, los de semilla, los que te ponen poco, pero normalmente es de entre 7 y 10 años. Ellos tienen que liquidar el fondo. Entonces, no sé si sabes cómo funciona un fondo por dentro, más o menos, pues soy el experto en fondos, pero si tienen X millones, lo invierten vamos a poner números redondos que es más fácil, 10 empresas. Ellos dan por hecho que es esas 10, 6 se van a la mierda. Está, lo han perdido. Porque el resto, ¿vale? O 7 se van fuera. Porque entre 3 y 4 de las que han invertido, de todas esas, son una, les va a hacer el fondo entero, o sea, va a haber un exit fuerte, y las otras 2 o 3 van a tener buenos éxitos o van a crecer bien y van a poder tener ellos una salida bastante buena, ¿no? Pero saben que a lo mejor de 12, 8 o 9 se van a la mierda, ¿eh? Entonces, invierten una parte, la otra la dejan para lo que le llaman follow-up, que es, oye, Pulpo sigue, yo le sigo metiendo para que siga funcionando, le sigo dando gasolina, ¿no? Pero invierten eso. Entonces, cuando ya llevas unos cuantos años, ya te miran como diciendo, que estamos llegando al 8º año. Al final, ¿sabes? A ver qué hacemos aquí. ¿Cómo está? Pero luego tiene muchas vías de salida, porque si vas muy bien y vas creciendo, pues irte a un gran fondo, que ya se llaman private equities, que te invierten 30, 40, 50 millones, 100 o 200, y te limpian lo que se llama el cap table, que es te limpian tus accionistas. Entonces, te limpian significa que a tus inversores le dan su valoración, o sea, por X, lo que sea el negocio, y sacan y luego sigues tú con ellos. Entonces, a lo mejor ese fondo de inversión que ha entrado contigo desde el año 2, ha dado 5 millones, que quiere un por 10, pues de repente en el año 9 llega un gran fondo y le da un por 8 y el hombre feliz. Ella se queda tranquilo. Sí. A mí me sucede una cosa que yo empecé a emprender hace 10 años, estaba recién separado, no tenía responsabilidades con nadie, más que conmigo y con mis trabajadores, y que ya es bastante, pero no tenía responsabilidades y ahora me sucede que
y 10 años más tarde pues vuelvo a estar casado. Tengo 3 nenes, chiquitines todos. Entonces, donde antes no tenía vértigo, ahora a veces... ¿Tienes vértigo? Sí, un poquito. Porque al final yo también estoy en sectores que... A ver, todas las empresas no dependen, o sea, en todas las empresas no dependen únicamente de ti. O sea, tú a lo mejor tienes una financiación bancaria o tienes mejores números que hace 1 o 2 años, pero la entidad bancaria de ese sector no quiere apostar por ellos y te dice que no te renueva la línea de crédito, por ponerte un ejemplo, y empiezas a tener problemas, ¿no? Sí. Entonces, hay cosas que no dependen de ti, ni de siquiera que hagas bien las cosas, porque tú lo estás haciendo bien, o sea, estás rentabilizando más yo teniendo mejores números que hace a lo mejor 1 o 2 años, ¿no? Entonces no depende de ti. Entonces, en mi sector todavía es un sector que aún dependes menos de ti porque hay unos monstruos que tienen mucha regulación del Estado, pero luego compites con unos monstruos que no es equitativo. O sea, no es equitativo entre Caverdes, que es nuestra comercializadora, y Iberdrola o Endesa. Claro, para que nos pongamos claro, ¿vale? Claro. O sea, ellos tienen el control no solo de la comercialización, sino de la generación de todo. Entonces, pueden accionar, ¿vale? Diferentes palancas que te pueden hacer, pues, pupita. Te pueden hacer daño. Entonces, a mí me da esa parte un poquito de vértigo. A ti, por ejemplo, cuando empezaste a hacerle la startup, teniendo ya 5 hijos, ¿no te da vértigo? Ninguno. ¿Te da vértigo? Me ha podido dar vértigo después, por circunstancias que han ido pasando en Pulpo, ¿no? Diciendo, coño, a ver. Sí, en esa parte me sucede a mí, que hay momentos, pues por ejemplo, te lo he explicado antes, pues que yo tengo 2 empresas en el sector energético, explotó la crisis energética y se pusieron las cosas difíciles. Entonces, y cuando sufres esos vaivenes de dificultad, lógicamente cuando va bien no tienes vértigo. Es vértigo cuando las cosas se ponen un poquito más difíciles. Entonces, en ese aspecto, entiendo que tú ha habido momentos en los que has podido sentir vértigo. Lo que me interesa sobre todo es cómo lo gestionaste. Mira, a vértigo sientes a lo mejor un poco de angustia, ¿no? Porque dices, tengo que dar de comer a 5, estoy en un país extranjero, aquí no tengo ayuda. Es que esas son las cosas que me decía Rocío. Que tú aún tenías más dificultades que, por ejemplo, yo aquí en España, por ejemplo. Al final es la misma, ¿eh? No. Bueno, si quieres añadirle una más, porque estamos allí, pero oye, al final puedes llamar y te ayudan. O sea, que tampoco es verdad que no me puedo ir los domingos a casa de mis padres a comer porque no están, y, ¿sabes? Pero sí puedo ir a casa de un amigo a comer si no tengo dinero. Sí las he pasado canutas, ¿eh? O sea, sí he tenido que llamar al colegio varias veces para decir no te puedo pagar en los próximos 3 meses. Pero va dentro de que estas cosas suceden en el mundo del emprendimiento. Y no pasa nada, ¿eh? De verdad que, o sea, sí pasa, es algo que no te gustaría pasarlo y que no es... Pero ¿cómo lo paso? Mira, te prometo que con mi mujer, sinceramente, y con mi socio. O sea, tengo una mujer al lado que es una maravilla y que es como una especie de ¿cómo se llama esto? Que se cambia, de iguana, ¿no? Sí, camaleón, ¿no? Camaleón, que se va adaptando. Un camaleón. Rocío es como un camaleón. A Rocío le dices, vamos muy bien y fenomenal. Oye, que vienen malas y hace así y cambia y nos tenemos que mudar, nos mudamos. Pues, eso vale. Sí, vale oro. Y yo sé lo que tengo al lado. Entonces, como sabía lo que tengo al lado, cuando vienen malas digo, joder, la que viene. Entonces me siento con ella y digo, tiene pinta de que viene fuerte. Y viene fuerte en los próximos 3 o 4 meses. Entonces nos preparamos y viene. Y ya está. Y es lo que... ¿Y cómo lo pasas? Pues la verdad que te prometo, como te decía, ejerzo la cabeza muy fuerte. O sea, estoy muy preparado y me preparo mucho para tener una mentalidad muy fuerte porque te puede venir mal dadas en cualquier momento. Personales, profesionales o familiares. Entonces intento prepararme muy bien para lo que sucede. Y me ha venido y me he preparado gracias a mi mujer y gracias a mi socio. Mi socio también, te lo prometo, que tiene una bondad y tiene una forma en la que sabe que no solo, o sea, piensa mucho en mí, porque yo tengo mucha familia y intentamos de una forma ver cómo no sufrir de una forma, pero si nos toca, nos tocó y nos ha tocado, ¿eh? Y lo haces alrededor de tu mujer, tus amigos, tu familia y decir, pues ya está, vamos a intentar tirar con lo que podamos ahora que viene malas. O sea, no se cierra una ronda, no hay dinero, te quitas el salario, pagas el resto como puedes y pues no me puedo pagar el colegio, no puedo pagar esto y hoy no salimos a cenar en los próximos 3 meses, ni a comer nada, ni con tus hijos a divertirte al campo. Que esto sucede, que la gente no se da cuenta, pero esto sucede y de una forma habitual, y es muy habitual en muchos emprendedores y en muchos empresarios. En algún momento les
pasa una situación de estas y tiene que afrontarla. Sí. Esto la gente no se da cuenta. Sí. Me gusta que lo hayas dicho porque es, por un lado, se van a sentir identificados esos autónomos o esos empresarios que les ha tocado o que les está tocando en este momento. No, Y por otro lado, también los que no lo son, también porque puedan empatizar también de alguna forma, que es que muchas veces el empresario le toca pasar situaciones de estas. Normalmente te suele pasar. En algún momento yo pienso que sí. Y caes y no pasa nada. O sea, mejor no, pero si te toca, tío, fuerza. En algún momento yo pienso que sí. El otro día yo estaba hablando con una persona y dije, o sea, yo pensé por dentro y digo, ostras, es que yo he montado diferentes proyectos y ninguno ha ido a la quiebra ni se ha cerrado. Pero soy consciente de que ese trago me va a tocar pasarlo en algún momento. Por Puede que sí. Por estadística, o sea, por estadística y por dar mal en muchos lados, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, alguno no te va a ir bien, me refiero. Yo no creo que tengas que quebrar. O sea, yo no he quebrado. ¿Sabes? No, en esos momentos tú simplemente te tocó. Quebrado personalmente. Sí, te tocó pasar pues momentos más complicados, los recondujiste, gestionasteis lo que fuera y lo. Todos son épocas. No hay un mal que. ¿Cómo es? No hay un mal que 100 años dure. Entonces, te vas a pasar el resto de tu vida mal. ¿Sabes? Porque yo es cierto que tengo una. Yo siempre pienso, o sea, y de verdad, si esto va mal, te prometo que me coloco en 2 meses. En ventas o monto otra cosa. Me preocupa el dolor de lo. O sea, Me a mí preocupa no me preocupa cómo yo lo voy a gestionar hacia mí. Porque, o sea, que por un lado por otro salgo, ¿sabes? No me preocupa el dolor que generan los de alrededor por decisiones que tomo yo. Sí. Porque al final cuando tú emprendes, la locura es nuestra, se han favorecido de alguna forma o han estado viviendo una situación de bonanza porque también lo has generado, Sí. pero O sea, que es complicado de gestionar, me refiero que es duro. Por eso quien tengas al lado también es muy importante. Por ejemplo, tengo a alguien yo lo que hago de verdad es disfrutar mucho del momento y de la vida, tenga o no tenga. Me vaya muy bien o me vaya regular. Yo tengo que reconocer que ahí tengo suerte, que tiene mucha paciencia, que ella es parte, forma parte en casi todas las empresas, bueno, porque ella forma parte de la holding, trabaja en la holding y se presta servicios desde ahí a todas las sociedades. Y cada vez que le vengo con una idea nueva, siempre sucede lo mismo, de se echar las manos a la cabeza, pasa en serio, luego me empieza a decir, hombre, pues igual puede ser buena idea como para que no me sienta mal, pero ella yo sé que no lo ve todavía y hasta que no pasan. Porque es que hay cabezas, hay softwares que funcionan diferente. Y entonces hay gente que no lo ve hasta que no pasan los meses, hasta que no lo ve más hecho, no lo está viendo. Sí. Y entonces en esa parcela, pues a ella le cuesta, pero yo sé que, como tú bien dices, que es una persona que es fiable y que bueno, pues que va a estar contigo cuando las cosas pues se pongan más duras. De hecho, hemos pasado algún momento que han sido más duras en la crisis energética y no se meneó, incluso no gustándole lo que yo decidía. Claro. Porque en ese momento ella, bueno, es normal, dijo, busquemos una salida, porque llega un momento que hay un límite. O sea, cuando tú estás comprando en una comercializadora de electricidad, por ejemplo, unas existencias entre 35 y 45 euros el megavatio, y en menos de un año te las llegan a hacer comprar a 700, llega un momento que hay un límite. O sea, tú tienes que poner un tope. Claro. Yo nunca había pensado que iba a tener que poner un tope al precio que comprara una existencia. No sé. Porque la pone el mercado, el precio. O sea, no es como tú dices, tengo un bar y compro Coca-Cola. Hombre, pues a 50 euros la Coca-Cola no la voy a comprar, vale bien. O sea, porque no la voy a poder vender a 100 euros la Coca-Cola, ¿no? Dependiendo del tipo de establecimiento que tengas. Entonces, llega un momento que tú tienes que poner un límite. Y entonces, bueno, pues en ese caso ella, como muchas otras empresas, buscaron una salida digna. Ella quería quitarse ese problema porque se ponía feo. Y yo le hice creer que se estaba haciendo eso, pero yo busqué el hilo por donde salir digno y ir levantando cabeza poco a poco. Muy bien. Y cuando ya llevábamos unos meses, se lo dije y bueno, pues me dijo que bueno, que ella respetaba que si era la decisión que yo había tomado y eso, me quería matar. O sea, me refiero, o sea, me quería fundir, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero una persona que no se rinde fácil es difícil.
agachar la cabeza, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues yo siempre creo que hay una grieta, intenté buscar la grieta, fui aguantando, al Y final la salió. encontraste. Sí, encontré la grieta. Me podía haber equivocado y podía haber sido peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Que también te la está... Entonces, en eso tengo claro que te metí un poco esta chapilla, porque me sucede algo parecido, me siento identificado con lo que tú dices, porque al final es muy importante tener una persona fiable a tu lado. O sea, tener a alguien a tu lado y luego creértelo tú, ¿eh? O sea, el principal eres tú. Si tú Sí, tienes... está claro, si tú no te lo crees, Claro, no hay nada que hacer. pero sí tienes que trabajar mucho tu cabeza, tu forma. Por eso creo que el deporte es muy importante. Sí, va sea, muy va largo. muy Pasa ligado, muchas sí. veces el emprendedor, Sí. nos falta ese tiempo, no logramos sacar ese tiempo. A ver, al final tú te puedes organizar el tiempo como quieras, eso está claro. 100%. Vale, eso está claro. Pero hay veces que es que no veo el momento, ¿sabes? No veo, Pues no veo ese momento. yo te ayudo si quieres. En breve lo vas a ver. ¿Cuál es el siguiente paso después de entrar en grandes financiaciones, ¿no? El ir a venture capitals o tipos de fondos de inversión, sería el sacarla a bolsa, la empresa. ¿La has valorado alguna vez? ¿Hablas de pulpo? Sí. Si he valorado sacar la empresa a bolsa, mira, no nos hemos parado a pensar casi nada. Hablas mucho internamente de repente cuando te llevas, porque es cierto que cuando ya llevas unos años, sobre todo en el mundo de SaaS, B2B, de repente te llaman. Oye, que nos interesa una fusión, una adquisición, o, ¿sabes? Entonces, te llaman. Al principio te emocionas, ¿sabes? Y dices, que me compran o que nos fusionamos. Luego llega un momento que piensas, espera un segundo porque tampoco es tan sencillo esto. Yo voy bien, estoy contento y vamos perfectamente. Entonces, no me he planteado ni nos planteamos qué va a suceder en el futuro, ¿sabes? Yo sé que algo va a suceder, no sé si tarde o pronto, pero la verdad que estamos muy bien y vamos muy contentos. O sea, tú piensas que empezamos en una terraza en México y hoy estamos en 12 países y creciendo. Entonces, yo me he vuelto a España hace 2 años y desde aquí estamos abriendo Europa y pasando como un enano. Entonces me dices, ¿mañana te compran y te vas? Hombre, pues seguramente me llenan las arcas, pero joder, qué pena. ¿Qué hago, no? Sí, ¿no? ¿Qué ¿Qué hago? hago? No, hago seguro algo. Sí. Pero me lo estoy pasando muy bien en estos momentos. Entonces, lo hemos hablado alguna vez, decir qué nos apetecería. No sé, sacar la bolsa no es algo que me haya planteado. Sí me lo han propuesto. De hecho, me lo dijo. En un podcast, sí. Me lo dijo. Sí. Y me encantó la idea. Luego hablándolo internamente, viendo, no lo veía tan sencillo, pero puede ser, no sé. No puede ser sencillo. O sea, yo creo que no será sencillo. Lógicamente tiene que haber un trámite como para todo. Sí, pero que me refiero que no sé si es el momento para nosotros ahora. Ya. ¿Sabes? Fusionarnos, que nos compres, que adquirirnos. Es mucho más fácil, más ágil, más rápido. Y además tenemos mucho partner alrededor que podríamos hacerlo porque es verdad que tenemos mucha unión y es mucho más sencillo. ¿Y eso puede suceder? Pues sí, obviamente podrá suceder de aquí a en un futuro, puede pasar. No tengo ni idea. Yo la verdad estoy feliz y me lo estoy pasando como un enano. ¿Qué le dirías a Javier, ese Javier de hace 15 o 20 años, de cuando empezó a emprender su primer proyecto? Si lo tuvieras que mentorizar o lo tuvieras que dar un tip, ¿qué le dirías? Porque hoy hay un Javier, no sé si está en México, en Colombia, en España, pero hay un Javier con la misma edad que se lo está planteando. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué sería eso de que le dirías de, ostras, esto me hubiera venido saberlo de perlas? Esto es lo que tienes que saber. Claro, te estoy hablando de mi sector, ¿eh? Pero, yo lo que le diría a ese Javier es ponte a estudiar lo que has estudiado años más tarde. A estudiar ventas, cómo vender, cómo gestionar algo que no sabías. ¿Sabes? Porque me costó mucho entender este sector, este mundo, meterme en el mundo de software, de SaaS, B2B, etc. Y entonces al final acabé metiéndome y leyendo muchos libros y estudiando mucho. Y eso me ayudó a luego ser la persona que soy hoy en ventas y aprender mucho. Entonces le diría, ponte a estudiar desde el minuto 1. Especialízate, fórmate. Fórmate. ¿Crees más en siempre una vía universitaria No. o crees más en, bueno, el ir buscándote la vida y formándote, leyendo? La vía universitaria puede valer, creo que depende de lo que necesites, creo más en principio en los libros, en las
formaciones online, en este tipo de cosas que te pueden ayudar en momentos puntuales y en cosas puntuales, más que meterte en un programa de 6 meses, que seguramente te va a ayudar 100%. Ese programa de 6 meses a lo mejor puntualmente no necesita, o sea, me da más información de lo que yo necesito en esos momentos, ¿sabes? Pero le diría 2 cosas, fíjate, eso y créate esa mente que te has creado hoy en día. Porque sé cómo se hace, sé cómo se construye una mente fuerte y sé cómo se hace esa persona constante, dinámica, con fuerza, con tirón. Eso hoy sé cómo se hace. Y hace 15 años tuve que aprenderlo y empezar a ejercitarlo. Y hoy sé cómo podría hacerlo. Crees mucho en la figura del mentor, ¿no? Por lo que entiendo. Creo mucho en la figura del mentor y creo mucho en la figura de que te acompañe siempre alguien. Muy bueno tener alguien que te ayude. Yo tengo un socio espectacular, pero muchas veces me tengo que ir a otros, ¿eh? Porque o ya la ha pasado, o tiene más edad, o tiene 5 hijos y sabe lo que es y es emprendedor, o es directivo y cómo ha sucedido, cómo gestionas a tu familia, cómo gestionas a tu mujer, a tus amigos, a tu propio socio, a tu equipo. Entonces, un mentor es siempre muy importante. O llámalo como tú quieras, alguien que te acompañe. Un acompañante. Sí, que te ayude. A ver, al final un mentor es una figura que ha hecho ya el camino que tú quieres recorrer y que te puede enseñar en base a su experiencia, que luego a ti te resultará o no, pero en base a su experiencia te puede ayudar para que recorras en ese camino. Yo siempre digo que el camino, pues hacer el camino largo, dándote un montón de bofetadas, ir aprendiendo a base de golpes. Lo malo que tienes es que a lo mejor te puedes dar un trasquilón de importancia, eso puede ser peligroso, o hacer un camino un poquito más en línea recta, acompañado por una persona que ya ha hecho ese camino. Justo. Y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy mentorizando, acompañando a varios, pero uno de ellos me divierte mucho porque les ayudo mucho a ellos dos, a los fundadores. A los dos socios. Entonces, claro, cada uno es de su padre y su madre, es muy divertido porque si les ayudas a levantar capital, a qué tipo de fondo, o qué, cuando le llega el term sheet a decirle, oye, pues esto es bien, o mete esta cláusula, etcétera. Pero ellos dos, lo más divertido es verle cómo son ellos dos, porque me veo reflejado porque tienen 30 años y digo, joder, y claro, yo con 48 ya he pasado por ahí, ya sé cómo lidiar con un socio, ya sé cómo, qué tienes que hacer o qué necesitas. Entonces, es más, fíjate, más paternal que ayuda como fundador de una compañía, que también, por supuesto, pero dices, es que sé lo que te puede llegar a pasar si no haces esto. Ahora llegamos a ese punto en el que después de haber estado disparando yo de forma continua para sacaros el jugo, que es lo que he hecho hoy contigo, intentar alimentarme de tus experiencias y al final de tus conocimientos, tenéis esa oportunidad de hacerme una pregunta y podéis hacer la pregunta que queráis. Hacerte a ti la pregunta que quieras. ¿Sobre ti o sobre qué? Sobre lo que quieras. Sí. Cuéntame cuál ha sido tu éxito. ¿En qué eres experto y buenísimo? Mi éxito. A ver, yo pienso en la forma en la que... A ver, es que la parte esa del éxito, yo pienso que el éxito es... Claro, cada uno tiene... Sí, cada uno y cada momento, el éxito para una persona es una cosa diferente. Sí. O sea, yo pienso en el Darío cuando era niño y su éxito era ser portero del Real Madrid de la selección española. Bien, del Real Madrid, bien. Luego, conforme fue avanzando, porque yo jugaba en un equipo, iba a entrenar, jugaba los partidos, me dedicaba mucho, al final te das cuenta pues, de que no vas a ser el portero del Real Madrid y de la selección española. Y luego fue avanzando y quería ser el entrenador. Y me veía entrenando al Real Madrid y entrenando a la selección española. Y ese era mi éxito. Luego, tener trabajar en una empresa que me diera para adquirir mi propia vivienda, que no dependiera de mis padres. Para mí eso hubiera sido un éxito. Eso hubiera sido mi éxito en ese momento. Yo mi éxito ahora no lo llevaría a lo empresarial. Lo llevaría más a una parte personal, más sentimental. O sea, para mí el éxito sería que a mi familia no le falte de nada y si un día no estoy, que permanezcan siempre unidos y que permanezcan fuertes. Y para mí ese sería el éxito. Y ahora no lo llevaría a lo profesional porque al final yo me he sentido que yo he logrado lo que yo quería, incluso hay veces que he logrado más de lo que yo quería. A mí me hubiera gustado ser el director comercial de una comercializadora y es que yo fundé mi propia comercializadora. O sea, yo llegué a ejecutar más de lo que yo ansiaba querer. ¿Y en qué eres excelente? ¿En qué parte soy excelente? Yo pienso que soy excelente en la mentalidad y en la forma en la que me exijo a mí mismo
intentar mejorar mi versión conforme a ayer. O sea, yo me di cuenta, y eso fue un paso que me costó bastante, yo era muy competitivo. Yo tenía que siempre, la empresa lo era. Tenía que ser competitivo y si la competencia hacía esto, yo tenía que conseguir más. Y entonces llegó un momento que me di cuenta que eso no me iba a llevar a ningún sitio bueno. Y que yo tenía que intentar que mis empresas fueran mejor que ayer. Y comparar mis empresas contra mi propia empresa hace 2 meses, hace 6 meses y hace un año. Y entonces yo creo que cuando cambias esa mentalidad, logras tener mejores resultados y muchas veces logras lo que querías antes, que era hacerlo mejor que la competencia, pero no por ir directamente a eso, sino porque estás logrando continuamente hacer una mejor versión de tu empresa. Entonces yo creo que yo soy bueno en eso y intento, que eso lo tendrían que decir ellos si soy bueno o no, el intentar mentalizarlos y que motivarlos y que aunque luego no sigan en la empresa, que miren atrás y que digan, ostras, es que me ha ayudado no solo profesionalmente, sino personalmente. O sea, que he crecido personalmente en la empresa. Y hago mucho hincapié en eso. Yo creo que soy bueno porque hago mucho hincapié, me trabajo yo aparte para poderles aportar eso, pero yo creo que es algo que deben decir ellos si soy bueno o no en eso, porque sería muy presuntuoso decirlo. No sabes si es excelente, en qué no. Sí, yo pienso que uno sí que lo sabe. Cuáles son sus fortalezas debe saberlas para afianzarlas y, como les digo yo, tenéis que saber cuáles son vuestras debilidades para modificarlas. Y entonces uno debe saberlo, claro, y debe ser crítico contra uno mismo. Soy tan crítico, a veces mi mujer me dice, es que eres muy duro contigo, ¿sabes? Y yo, sí, pero es que el ser duro conmigo me lleva a poder estar donde estoy porque me obliga a cambiar, me obliga a modificarme y me obliga a ser mejor. Y entonces, esa parcela, yo creo, entonces yo diría que en eso para responderte de una forma. Felicidades. Muchas gracias. Ahora vamos a un punto en el que Lara, que es una persona que es de una generación totalmente diferente a nosotros, que tiene 19 añitos. Vale, o sea, muy diferente. Lara. Es Lara, sí. Te va a hacer una pregunta de algo que, conforme hemos ido teniendo la conversación, a ella la genera una inquietud y que creo que puede aportar un valor porque va a ser una visión diferente a esas preguntas a lo mejor más empresariales o más ejecutivas que te puedo lanzar yo. Dispara, Lara. A mí me entra mucha curiosidad saber por qué, bueno, cómo se te ocurrió en lugar de coger lo fácil, por así decirlo, que era un trabajo fijo que te aportara estabilidad y más teniendo 7 hijos, ¿por qué quisiste emprender? Y además, ¿cómo compaginabas la vida personal con tus hijos con la vida laboral? ¿Por qué quise emprender? Yo creo que es algo que eso te nace o te sale por dentro. Yo no creo que nazcas con ello, que es lo que antes lo hablamos. Sí. Pero sí te sale el quiero intentar algo. Y si hay algo en que puedo hacer, soy bueno, es que lo intento. Entonces, ¿por qué lo decidí? Porque de verdad me apetecía montar algo y depender de mí mismo. Soy muy mal trabajador para trabajo ajeno. O sea, cuando he estado en otros trabajos, o me dejas vía libre, o si tengo que estar reportándote, soy bastante regular. Entonces llegó un momento que dije, lo voy a intentar por mí mismo, que creo que lo puedo hacer. Entonces, me impulsaba algo dentro. Fue desde muy pequeñito, ¿sabes? Tenía 20 y pocos años y me tiraba. Y sobre todo hay una cosa, y la hilo con la parte personal que me dices, es si yo quiero ser rico o quiero dar de comer a todos mis hijos y tengo tantos hijos, un trabajo fijo nadie te lo garantiza. Te lo garantizo que nadie te lo garantiza. Porque tú crees que estás fijo en una empresa, pero a la mañana siguiente te puedes levantar, te dan tu indemnización y te vas a tu casa. Sí, tienes 3 meses, pero nada más. Entonces, lo fijo no existe. Entonces, como creo que no existe, dije, pues si tiene que depender de alguien, que dependa de mí. Y por eso me lancé. ¿Cómo compagino? Lo compagino bastante bien. Si hay algo que es prioridad en mi vida, es mi familia. Primero mi mujer y luego mis hijos. En ese orden. Entonces, como va en ese orden, te prometo que intento pasar el mayor tiempo posible con mi mujer y con mis hijos. Y me encantan. Entonces, siempre hago lo posible por hacer mínimo 2 viajes al año solo con Rocío y estar el mayor tiempo posible con mis hijos. Y busco momentos. Por ejemplo, soy muy fan del Real Madrid
Y como el Real Madrid casi siempre llega a finales o a semifinales y pasa mucho, pues todos los partidos del Real Madrid, siempre junto a todos mis hijos, les monto un aperitivo y siempre lo vemos juntos. Qué guay. Entonces genero familia o intento estar ahí y ellos saben que cuando viene el partido, papá viene con chucherías, pipas, de todo Sí. y se arma. Anoche fue así y nos dieron las 12:30 de la noche. Entonces siempre intento hacerlo así y lo compagino bastante. Qué guay. Anoche se nos lió un poquito. Anoche se lió, pero macho, yo salía Un poco que feliz. se nos lió un poco. Yo Es que tenía, no sé. yo tenía 5 alrededor y decía, estos se tienen que ir a la cama ya porque tienen 6 años y este tiene 15, tienen cole. Mandé a algunos, otros no, pero No saben hacerlo para no sufrir, me refiero. O sea, que no saben. A ver, que yo entiendo que al final están en muchas competiciones, para la Real Sociedad, que era el equipo con el que juega el Madrid ayer, pues si no juega la Copa, pues seguirá jugando la Liga y ya está. O sea, se va a desfogar en ese partido y el Madrid luego tiene el Mundialito, la Champions, la Liga, la Copa, la final de la Copa, que probablemente pues sea con el Barcelona, ¿no? Pero eso es muy máximo rival. divertido. Entonces se tiene que equilibrar un poco y no desfogarse en todos los partidos porque no pueden hacer eso. Y entonces ellos juegan un poco al límite y cuando ven que se les ha puesto complicado, pues meten el turbo, ¿no? Pues bueno, pero joder, los tíos. pero me divirtió mucho, ¿eh? Sí, sí. Estaba muy tranquilo. Y ahí, Ha llegado un punto que es de, sabes que lo van a hacer. Porque como lo han hecho ya tantas veces, se lo puse en el chat de unos amigos míos que yo veraneo en Fuenterrabía y algunos son de la Real y se lo puse. Le dije, este guión está escrito. sí, sí. Luego dije, coño, que no llega el guión. La verdad que es que además luego el rival lo sabe. Porque cuanto más lo hacen, conforme se llega a ese punto, aunque van ganando, se les petará el culete, con perdón de la expresión, porque dirán, ¿Cómo debe ser? es que nos la van a liar. ¿Cómo debe ser decir, le estoy empatando o le estoy ganando y estos me van a remontar? Sí, sí. Además, han pasado muchas generaciones desde los Santillana y Camacho, que nosotros somos más o menos de la misma generación, que yo es cuando me enamoré del Real Madrid, porque con esos partidos contra el Anderlecht y tal, ¿no? Que eran con Juanitos, o sea, otra historia, ¿no? Nada que ver ahora. Era otra historia, ¿vale? Pues con los Juanitos, Santillana, con los Camacho, y han pasado muchas generaciones en las que sí que había alguna remontada, pero No, pero los últimos... como suelta, pero ahora ha habido unos años, ha sido una locura. Joder. O sea, ha sido una locura. Hay veces, yo me acuerdo de la Champions esa que se eliminó al Paris Saint-Germain al Manchester City. Yo llego a un punto, que no me acuerdo cuál de ellas fue, que dije, o sea, es imposible. Y le hicimos. No la hacen. Y me fui a la cama. Sí. Yo a una reunión. O sea, estaba ya en la cama y cedí, o sea, me giré hacia el lado, la televisión sigue encendida, pero yo me dormí. O sea, era esto es imposible. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías. Y levantarte, porque normalmente a mitad de noche voy al baño, levantarme a las 3 de la mañana y decir, hostia, la han liado otra vez, ¿sabes lo que te quiero? Yo me fui a una reunión. Dije, bueno, ya está. Hoy no voy a llegar a la reunión. Me fui. Y cuando estaba en la reunión, el de la reunión en México me dijo, me sorprende que estés conectado siendo español. Acaba de ganar el Real Madrid. Y le dije, me acabas de joder. O sea, me has hecho feliz, pero me acabas de joder la reunión. Sí. Porque lo único que quiero es irme a ver qué ha pasado. Pero efectivamente yo ya me fui. Yo dije, es imposible, esto no se remonta ni de... Vamos. Yo viví 6 años en Madrid y estuve muchos años antes yendo. Yo era socio del Madrid y estuve yendo. Me iba todos los fines de semana a ver el partido de Madrid y me volvía. Pero es que cuando jugaba en la Champions, salía de trabajar, me cogía el autobús, me iba a ver el partido de Champions y volvía a llegar aquí a las 3 de la mañana. O sea, yo soy muy fan del Real Madrid. Vamos a dejarlo así. Una cosa muy buena de México es que juegan por el cambio horario, Sí. es a la hora de la comida. Joder, pues, Entonces es divertidísimo porque entre semana quedábamos a comer y los fines de semana, barbacoa, lo que sea, y veíamos el partido. Y claro, a las 9:30 de la noche dices, bueno, a las 9 de la noche, está muy bien, sí. te acuestas tarde. O tú, que tienes un pedazo de friki del Madrid, Sí. y te vuelves a las 3 de la mañana. Y entonces tú cuando estás en un partido de Champions en el Bernabéu, es otra cosa. Sí. O sea, cuando tú estás en unas semifinales, me acuerdo de unas semifinales contra el Bayern de Múnich que metió en la época de Figo, que metió al final gol Guti, en el último instante metió, si no me equivoco, Raúl y Guti. Estaba lloviendo y eso era, o sea, y estaba sudando. O sea, era una o sea, es otra cosa. Y vives otros partidos del Real Madrid en Liga y eso y no está, pero en la Champions
ahí es otra, o sea, es cómo se transforma, es otra historia. Y ahí él Nuestra liga. huele diferente, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero es diferente. O sea, tú te das cuenta que para ese club juegan para eso. O sea, juegan para la Champions. La Liga y la Copa. ¿Está bien? Está bien. Que Pues si la ganas, o sea, sí, que si la ganas bien, pero que... Sí, mis socios y yo somos muy, muy, muy madridistas. Morientes, que jugó años aquí en el Zaragoza, contaba un día, la primera temporada que jugó en el Madrid, ganó la Supercopa de España y él nunca había ganado un título. Llega al vestuario y se debió poner todo loco. ¿Y dónde está el champán? ¿Dónde está? Y dice que se le acercó Sánchez y le dijo, nene, estate tranquilo, que esto aquí no es nada. O sea, como diciendo, relájate, que aquí o se gana la Liga, Champions o se gana la Champions. Porque en aquella época, pues, fue cuando la séptima, que luego Morientes estuvo cuando se ganó la séptima, ¿no? Sí. Entonces no ganábamos las Copas de Europa. Yo no había visto ganar ni una Copa de Europa, me refiero. Entonces es diferente en la Champions, en otro país. Pues yo sé que va a ser un poco repetitivo, pero yo siempre digo que Emprende Radio me da la oportunidad de poder conocer a personas que si no existiera Emprende Radio no las conocería. En este caso he tenido la oportunidad de conocerte a ti y de verdad te lo digo no por quedar bien, sino que para mí ha sido muy satisfactorio. Me encanta la charla que hemos tenido en mi despacho, la charla de antes, pero todavía, bueno, más porque hemos estado más rato, no sé cuántos ratos llevamos, pero llevamos un ratillo. Porque cuando pasamos de la hora ya no me lo señalan. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido. Te agradezco mucho la charla. No solo por mí, sino porque estoy seguro que le vamos a aportar valor a la gente que nos ve.